Hola, buenos días. Cordial saludo, Dios le bendiga. Mi nombre es Joan Alejandro Ortega García y voy a hablar un tema muy importante del curso guitarra de la fase 3. Fase 3, personaje y explotación instrumental. Tres grandes íconos en la consolidación de la guitarra, ¿sí? Tres grandes donde hicieron su aporte, ¿sí? Para que este instrumento brillara. Entonces vamos a hablar de estos tres personajes. Uno de esos voy a hablar sobre dos maestros italianos, ¿sí? Entonces podemos decir que Italia produjo en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? El siglo XIX, perdón, el siglo XIX, un plantel extraordinario de virtuosos de la guitarra, que en su práctica totalidad tuvieron que emigrar al extranjero para ganarse la vida con su arte y alcanzar un monopolio, un reconocimiento mayor como músicos, debido al monopolio musical que detentaba la ópera entre la burguesía de su país. El primero de todos ellos, el guitarrista más prestigioso de la época clásica fue Mauro Giuliani, pero no vamos a hablar de él, vamos a hablar de Matteo Garnazzi. Y Ferdinando Garoli. Vamos a hablar de estos dos maestros italianos. Entonces, vamos a empezar primero con el maestro Gargazis. Este, él nació el 8 de abril de 1996 y murió el 16 del año 1853. Fue un compositor italiano, uno de los mejores compositores románticos para guitarra de la época, junto con Ferdinando Garoli, con quien componía gran fama con composiciones que actualmente son material de estudio impredecibles para cualquier estudiante de guitarra clásica. Además, este personaje triunfó en su gira por Europa y publicó otro de los tratados, ¿sí?, para guitarra más utilizados del siglo XIX, que, que había sido violinista de Teatro Real de Turín y además de famoso intérprete y compositor musical de cámara. Entonces fue muy importante este italiano, sí, Matteo. Entonces, y fue unos, por eso lo elegí, ¿sí? Altamente, porque fue un compositor romántico y además de eso, la gran fama, ¿sí? Y este es el primer intérprete, el primer que considero yo que fue uno de los fundamentales, un fundamental guitarrista, ¿listo? El otro es Ferdinando Garoli. Ferdinando Garoli nació en Nápoles, Italia, el 9 de febrero de 1770 y murió en París, Francia, el 17 de febrero de 1841. Fue un compositor y guitarrista italiano considerado como uno de los mejores profesores de la historia de la guitarra. Muchas de sus más de 400 piezas se utilizaban como métodos de aprendizaje y perfeccionamiento de las técnicas para manejar este instrumento. Además de eso, podemos decir que era el guitarrista más famoso de Italia, ¿sí?, antes de su traslado de la capital francesa, donde se convertiría en la principal estrella de los salones de la ciudad. Y además de eso, Caroli, ¿sí?, destacó además por su importante labor didáctica, publicado a principios del siglo I primer tratado sobre la guitarra de 6 cuerdas del periodo clásico. Entonces, esto fue por elegir a este gran intérprete, ¿sí?, el italiano. Entonces, por su técnica para manejar el instrumento y por ser uno de los pilares, ¿sí?, para formar esta historia, ¿sí?, de los mejores guitarristas
de nivel del mundo y también, obviamente, de su país, Italia. ¿Listo? No, maestros españoles. No podemos decir que los maestros españoles en España, por su parte, hubo tres guitarristas de periodo clásico, ¿sí? Romántico, que consiguieron un enorme prestigio en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Fernando Son, Dionisio Aguado, ese que vamos a hablar, ¿sí? Ese que vamos a hablar, y Trinidad Huerta, especialmente trascendente será la carrera artística de los dos primeros que comenzaron su carrera bajo la influencia de los tratados para el instrumento de finales del siglo XVIII publicado en España, especialmente el de Moretti, y defendieron como sus predecesores las posibilidades de la guitarra como instrumento armónico y no meramente melódico, válido para la música clásica. Entonces vamos a hablar de este importante maestro Dionisio Aguado y García. Bueno, Dionisio Tomás Ventura Aguado y García nació en Madrid 8 de abril de 1784 y murió en Invergordie 29 de diciembre de 1849. Fue un compositor y guitarrista clásico español. Inició su estudio musical como Fray Miguel García, conocido como Padre Basilio, y más tarde con el famoso terno español Manuel García, influenciado por el italiano Federico Moretti, y junto con Fernando Sol adoptó la notación convencional para guitarra, prescindiendo de la notación por tablatura imperante en España por esta época. Además de eso, este señor, ¿sí? Su reputación como guitarrista en España después de formarse bajo la tutela del padre Basilio y siendo apenas un adolescente, ya había alcanzado un prestigio considerable como concertista en los salones de la burguesía de su ciudad. Aguado era un hombre introvertido y humilde que pasó los años de la Guerra de la Independencia refugiado en sus haciendas de la localidad madrileña, trabajando en el estudio de la guitarra y en sus obras pedagógicas sobre el instrumento. En esta primera etapa de su vida publicó sus obras colección de estudio para guitarra en 1820 y escuela de guitarra en 1825 y colaboró con los guitarreros Agustín Campo y los hermanos Muñoz en la fabricación de guitarras con mejores presentaciones para la ejecución. Y elegí este guitarrista español por eso, ¿sí? Porque luchó desde joven, a pesar de la guerra en esa época, ¿sí? Y pues además de eso, siendo uno de los pilares en la historia de la guitarra, ¿cierto? Uno de los compositores donde con su ayuda, vean, la historia. Entonces, bonito recordar a estos guitarristas, a los tres guitarristas que yo presenté. Que tenga un excelente día. Bueno, esta es la referencia bibliográfica. Gracias por su atención, por su amabilidad. Dios le bendiga. Mi nombre es Joan Alejandro Tigre García. Curso guitarra, programa de contabilidad pública. Estudio en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la CEA Florencia. Entonces, Dios le bendiga.